En marzo del 2020 nos recluían, nos dejaban encerrados en nuestras casas. Como consecuencia de ello, pues uno, viendo lo que sucedía, empezó a plasmar unas ideas en un libro que publiqué el 28 de diciembre de ese mismo año. El Día de los Inocentes, pero no porque era una inocentada, sino simplemente por aquel recuerdo del rey Herodes sobre los pobres inocentes, a los que perseguía, a los menores de 2 años porque podían arrebatarle el poder. Años después, en una segunda edición ampliada, veníamos a decir cuál era la introducción del socialcomunismo en nuestro país, así como en el planeta. Hace 3 años, después de la publicación de esa segunda edición, abríamos un canal de YouTube para plasmar las ideas y explicábamos que no había que esconderse, que había que hacer esa guerra de trincheras cuando los medios de comunicación oficiales estaban absolutamente ensobrados o estaban contando un relato que no era el real. Teníamos que buscar esa comunicación de padres a hijos, de amigos a amigos, de conocidos, aquella que fuera en el bar, en cualquier medio que pudiéramos tener para rebatir esas ideas que tanto daño hicieron a la humanidad hace más de 100 años. Sin embargo, uno se acomoda. Uno a veces dice, ¿para qué me meto en lío? ¿Para qué me voy a exponer? ¿Para qué voy a enfrentarme con personas que son absolutamente fanáticas? Pero ha sucedido algo que me lleva removiendo por dentro hace unos días. Algo que me dice que no podemos pecar por omisión, que no podemos mirar para otro lado, que no podemos dejar que los fascistas llamen a los demás fascistas y que se autoproclamen antifascistas, que no podemos dejar que arrebaten no solo las ideas, sino también la vida. Y es el asesinato en un campus universitario de Charlie Kirk. Una persona con la que se podía estar o no de acuerdo, con la que podías compartir algunas ideas o no compartirlas, pero que jamás utilizó la violencia en contra de nadie. Es más, lo único que hacía era aplicar la doctrina que él entendía de Jesucristo. Y decía que la violencia había que lucharla con amor, pero que había que confrontarla. Y se convirtió en un líder de todos los jóvenes de Estados Unidos. Y no solo de Estados Unidos, sino de allá del mundo. Y apuntaba al marxismo, que utilizaba el wokismo, a esa cultura woke, como aquella que está tratando de destruir la familia, que son precisamente los pilares básicos de nuestra sociedad. Y ese fuego, ese remordimiento que uno tiene por dentro de haberse callado, me hace pensar que no podemos mirar para otro lado, que no podemos obviar esas cosas, que no podemos hacer como si no pasara nada, que en la medida de nuestras posibilidades tenemos que seguir defendiendo la libertad frente al colectivismo, que tenemos que seguir exponiendo nuestras ideas y que no podemos dejar solos a aquellos que al final, como mártires, son asesinados delante de muchísimas personas, en directo. Y además son asesinados por un miembro, en este caso, de Antifa, de una organización financiada por organismos supranacionales que lo que hace es convertir a personas que no eran violentas en adeptos, en inculcarles el odio hasta darle la fuerza necesaria psicológica para apretar un gatillo y sesgar la vida de una persona fríamente, porque aquel que se pone a 180 metros como un francotirador, planifica, coloca su ojo en el visor y dispara, no lo está haciendo porque en un momento determinado le dio un arrebato. Lo está haciendo de forma absolutamente planificada y fría. Y lo está haciendo porque otros le han inculcado ese odio en la cabeza, en el alma. Y estoy absolutamente convencido que esa persona a la que ahora la izquierda progre quiere decir que era republicana, no, era miembro de un movimiento de los demócratas de la izquierda radical americana, pero que sus padres sí que eran republicanos,
¿Qué es lo que nos está sucediendo hoy en día? Que aquellos que han luchado por nosotros, que han trabajado, que se han esforzado, que con el sudor de su frente han sacado a sus hijos adelante, están viendo como otras organizaciones les lavan el cerebro de forma colectiva a sus hijos y los convierten en asesinos. Los nuevos hippies, pero asesinos, que son capaces de odiar, son capaces de llevar tanto veneno dentro que públicamente no tienen el mayor pudor de alegrarse de la muerte de una persona en las redes sociales y celebrarlo y justificarlo. Hay una frase que se le atribuía a Winston Churchill, que era: los fascistas del futuro se llamarán a sí mismos antifascistas. No era de Winston Churchill, pero la idea sigue vigente. Los fascistas del futuro, que son los del futuro que hoy día vivimos, se llaman a sí mismos antifascistas. Y utilizando algunas palabras de Charlie Kirk, los nazis creían que hacían el bien cuando mataban a los judíos. Los comunistas de Stalin creían que hacían el bien cuando masacraron a más de 100 millones de personas. Y así, estos creen que hacen el bien cuando eliminan a alguien que con sus ideas no les conviene. Pero ¿qué es lo que sucede? Que estoy absolutamente convencido que fue este asesino, cuando se dé cuenta que ha sido utilizado por estos generadores de odio, por estos demonios que existen en la tierra, que le inculcan el mal y se lo introducen en su alma como si fuera un veneno que los corroe por dentro, cuando se dé cuenta de eso, se arrepentirá toda la vida, porque ha dejado a 2 hijos huérfanos de padre y una viuda absolutamente devastada, que no merecían que porque alguien expusiera sus ideas fuera asesinado en público. No podemos mirar para otro lado, no podemos pecar por omisión. Todos tenemos un propósito en nuestra vida y no podemos dejar que la libertad, nuestra libertad, las defiendan otros. Todos podemos hacerlo. Lo podemos hacer en un canal de YouTube, lo podemos hacer con escritos, lo podemos hacer en las conversaciones diarias. Lo que no podemos hacer es buscar la tranquilidad, que nadie nos moleste y no molestar absolutamente a nadie para evitar el confrontamiento. No se trata de ser violentos, se trata de no dejar que nos aplasten.